invención de la cultura heterosexual es un gran aporte porque su misma escritura es un ejercicio que nos presenta como la heterosexualidad, eso que parecía siempre haber estado allí, es algo que también ha tenido que ser construido. Y por ello se ha dicho también que este libro es un texto que abre la puerta de alguna manera hacia los estudios de la heterosexualidad. El punto de partida y método de análisis de este trabajo son textos que en primer lugar aluden al amor cortés, eh, son fuentes de la literatura, la poesía, el teatro y los manuales médicos que actúan de cierta manera como artefactos culturales que TIN recolecta y conecta con el fin de analizar cómo sus contenidos van produciendo a la heterosexualidad, que como dice en la página 7 del libro, se ha transformado o funciona en la sociedad como un imperio invisible. Por ello, la invitación es a sacarla del orden de la naturaleza e ingresarla en el orden del tiempo, es decir, en el orden de la historia. Analiza este proceso de acuerdo a las resistencias que se han producido respecto de la cultura heterosexual a través de 3 campos de producción discursiva que se van trabajando a lo largo del texto en general. La resistencia caballeresca, clerical y a partir del discurso médico. La primera parte está concentrada en esta resistencia caballeresca y es que en el siglo XII el amor cortés aparece para tensionar el campo de relaciones que hasta ahora se desarrollaban en el terreno de lo homosocial. Estas prácticas homosociales se desarrollaban como prácticas culturales al interior de los grupos de caballeros que se implicaban particularmente en la guerra. Son relaciones grupales entre hombres que se desarrollan a través de estas largas gestas, viajes, historias donde se exalta la amistad y el amor viril como lazos profundamente estructurantes de las sociedades feudales. Un aspecto importante como crítica o tal vez como punto que queda abierto para otros trabajos de análisis tiene que ver con que si bien estas prácticas del amor caballeresco, homosocial, son parte fundantes de la estructura de la sociedad feudal, no explican en profundidad de qué manera funcionan estructuralmente la sociedad feudal, solamente se nombran dentro como de su capacidad, diríamos ahora, performativa de lo homosocial. Pero sin embargo queda abierta tal vez un análisis más material o más situado de cómo esto funciona en términos estructurales. A través de, pues, muy en síntesis, de la exposición detallada que nos presenta TIN de los Cantares, se identifica como por una parte los caballeros a través de las relaciones homosociales producen una ética caballeresca sobre la cual descansa la masculinidad. Por esa razón, para los caballeros las nuevas relaciones heterosexuales que se exaltan a través de la figura del amor cortés representan para ellos un riesgo que pone en peligro justamente los propios privilegios que se desarrollan a través de lo homosocial. Lo paradójico de esta historia y de este capítulo en sí es que también los otros capítulos que siguen identifican un juego paradójico de cómo la cultura heterosexual, para inventarse a sí misma, ha requerido históricamente de la producción cultural, pero proceso que no es unívoco, sino más bien se ha ido elaborando y reelaborando a partir de una genealogía. No es una genealogía unívoca o de alguna manera, claro, no es evolutiva, sino es una historia evolutiva, sino que es una historia que va tomando también de procesos pasados formas que sirven para sustentar la propia producción de la heterosexualidad que se quiere establecer en determinados momentos históricos. Particularmente vemos al final de este primer capítulo que esta paradoja se traduce en que aun cuando los héroes de los cantares refieren a relaciones homosociales, con el advenimiento del Renacimiento en el siglo XVI, estos héroes homosociales de los cantares son retomados por la nueva cultura heterosexual de la época
emprendiendo o estableciéndose la producción de grandes gestas literarias, ahora en relación a sus prometidas, o sea, aparece la mujer en esta historia. Particularmente en el siglo XVII es el momento en que en este capítulo se identifica que la heterosexualidad triunfa superponiéndose a la resistencia caballeresca, porque se termina de gestar este proceso iniciado y la significación del amor queda totalmente emparentada con las relaciones heterosexuales. En el segundo capítulo de la invención de la cultura heterosexual, Tin analiza particularmente la resistencia del clero, particularmente a diferencia de los hebreos que piensan que su tarea divina es poblar el mundo. Para los cristianos el único valor válido en la vida terrenal es acceder al cielo. Entonces, dada tal competencia por el amor de los fieles, la Iglesia comienza a perseguir a los trovadores eróticos, mientras que los poetas toman como estrategia el esconder la producción del amor cortés y hacerlo pasar como un amor místico. La discusión y preocupación de la Iglesia Católica respecto de cómo el amor cortés puede anular el amor espiritual fue tanta que durante el siglo XVI se debate sobre el permitir o no el matrimonio, movilizando muchas discusiones que dieron lugar al fraccionamiento y la ruptura, y particularmente la producción posterior de los luteranos y los reformadores. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos de la Iglesia cristiana dieron fruto, solamente el hecho de que la Iglesia monopolizara la institución del matrimonio, y a partir de este reconocimiento durante el siglo XIX y principios del XX, la Iglesia terminó aceptando esta nueva cultura heterosexual y aportando justamente a su naturalización, pero una vez teniendo el monopolio del matrimonio. En tercer lugar, muy en términos sintéticos, Tin analiza en el tercer capítulo la resistencia médica, y en este capítulo es súper interesante ver cómo la heterosexualidad pasa de ser una patología y se transforma en una norma social tan poderosa que vivimos justamente ya ahora en nuestra época contemporánea. Para producir ese análisis, Tin estudia los registros y manuales médicos que estudian al amor cortés como una patología, que sin embargo tiene, que aun cuando se alimenta de la literatura o tiene origen en lo social, tiene o se manifiesta en síntomas biológicos. El amor es una enfermedad tanto en el Renacimiento como en el siglo XVIII, pero la patologización del amor cambia de alguna manera desde un estudio de lo patológico biológico del cuerpo, hacia un análisis más situado en la psiquiatrización de esta patología. Es interesante también identificar cómo para Ferrand, particularmente el útero, es un órgano que se puede movilizar al interior del cuerpo y puede alejarse de lo que le parece hostil y acercarse de lo que le parece cómodo. Entonces también de cierta manera se establece en esta figura, o se empieza a establecer esta idea como de complementariedad entre los sexos, o particularmente ese binario hombre y mujer. Lo más importante de este capítulo también es ver cómo médicos y psiquiatras desde finales del siglo XIX eran cuidadosos en el establecimiento de la descripción de nuevas enfermedades mentales. Inventan nuevos términos para nombrar esta erotomanía y este amor loco o la patología del amor, inventando otro término, justamente la heterosexualidad. Entonces, en la invención de la heterosexualidad, el historiador Jonathan Ned Katz argumenta que este término aparece como una enfermedad que los médicos intentaban curar. Así es que en 1893 Charles Hughes, médico del Hospital St. Louis, explica cómo por medio de un tratamiento médico se puede volver a traer la razón y los sentimientos a la normalidad,
y que el homo y el heterosexual pueden volverse seres humanos con inclinaciones eróticas naturales y pulsiones normales. O sea, la heterosexualidad de cierta manera en 1893 se establece o se inventa como un desborde de los sentimientos eróticos o pues afectivos, ¿no? De la naturaleza heterosexual que se debe valorizar cuando no fabricar, eh, el onanismo, la homosexualidad y la confusión de géneros constituyen, por lo tanto, los tres grandes peligros que se tienen que atacar en el campo de la educación, particularmente. Y las principales estrategias que se establecen son el ocultamiento como primera técnica, que se trata de dejar en el olvido las obras más perturbadoras, eh, echando a la hoguera todo el corpus de producción grecorromano, y pues de ahí deviene también la segunda técnica, que es la mutilación. Se mutilan los trabajos de Safo, de Anacreonte, de Píndaro, Catulo, Virgilio, Horacio, Tíbulo, Marcial, etc. Y la tercera técnica es la falsificación, y esto consiste no en ocultar ni mutilar los textos, sino de plano en modificarlos. Y aquí se da todo un trabajo de modificar algunos detalles significativos, por ejemplo, el género de los pronombres personales, y pues ya desde ahí el asunto queda arreglado en términos heterosexuales. Esto para ti son prácticas de heterosexualizar los escritos después de la muerte de personas que han aportado al campo del conocimiento y de la literatura en general. Particularmente, yo quería traer acá como ejemplo el hecho de cuando aparecen las cartas de amor, los videos y los archivos de audio de Gabriela Mistral y Doris Dana, que dejan, sacan a la luz la relación lésbica que existía ahí, ¿no? Y presentan a una Gabriela Mistral lesbiana que fue escondida. Algunos argumentos para la crítica es que el papel de la mujer o la producción o pues sí, la situación de las mujeres dentro de esta invención de la cultura heterosexual no es tan profundizada por Tin, y esto puede ser producto de dos cosas, porque particularmente la masculinidad es lo que establece el gran sistema de dominación en este campo de estudio, pero el hecho de que no exista en este gran relato también abre la puerta para poder escribir cómo se da la historia de la heterosexualidad femenina o heterosexualidad de las mujeres. Lo importante también es que ya hacia el final del texto Tin reconoce los aportes hacia la crítica de la heterosexualidad normativa, y ahí ya trae el trabajo de las feministas como Kate Millett, Monique Wittig, los estudios queers, particularmente los aportes de Judith Butler en la deconstrucción de la cultura heterosexual. Y en ese sentido es importante ver cómo el texto también finaliza con esta reflexión de cómo estos análisis de la cultura o de la sociedad heterosexista, o incluso de lo que podríamos definir como un imperio heterosexual en tanto sistema, tiene el monopolio de la legitimidad social y simbólica, pero lo mantiene también a propósito de su invisibilidad, o como de alguna manera, si es que no lo estudiamos a profundidad, también parece como algo que está ahí,